Colocar en tus manos a Johan para que tú lo respaldes y le bendigas, Señor, y le permitas ser un instrumento por medio del cual, Señor, tú nos hables en esta mañana a nuestro corazón, Señor, y danos a nosotros esa disposición de escuchar tu palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, con acciones de gracias. Amén. Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Qué bueno, qué importante. Cuando uno piensa y está trabajando historia de la iglesia, parte de lo que uno ve en la historia
es que la iglesia ha sido llamada a ser contracultura. Y mucho de la historia de la iglesia se desarrolla yendo en contravía de lo que hace el mundo que le rodea, la cultura que le rodea. Cuando uno piensa en nuestra época frente a la historia de la iglesia, puede considerar que la época es algo injusta con nosotros. Porque uno se pregunta, bueno, vamos a hacer contravía, pero vamos a hacerle contravía ¿a qué? ¿Cómo hacer contracultura en un mundo cuyo parámetro no está marcado normalmente por una sola cultura? ¿Cómo hacer contracultura en un ambiente donde nosotros no sabemos específicamente si estamos siendo visibles en la forma de hacer contracultura? Si es evidente que lo que estamos haciendo es contracultura o lo que hemos terminado por ser es una subcultura más del mercado de culturas en el cual nosotros vivimos. Quiero en esta mañana compartir rápidamente con ustedes sobre la vida en contravía. Tiene sentido si va en el sentido correcto. La vida en contravía tiene sentido si va en el sentido correcto. Y les invito que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Estoy algo torcido. Primera carta de Pedro, capítulo 4, vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se le predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La última vez que me paré en este lugar para predicar, los hermanos que están en este momento en cuarto año estaban recién llegados y recién regresando de sus primeras vacaciones de Semana Santa. Y pensaba en qué ha pasado en ese tiempo en la vida de Johan frente a este tipo de eventos y cómo si estoy o no yendo en el sentido correcto. La vida en contravía tiene sentido si va en el sentido correcto, y quiero mencionar 3 sentidos que el pasaje presenta que son el sentido correcto de la contravía. La vida en contravía tiene sentido si la contravía es asumir la actitud de Cristo. En los primeros 2 versículos, Pedro está haciendo la invitación, ya que Cristo padeció en la carne, asuman ustedes la misma actitud, sean ustedes del mismo comportamiento, del mismo entendimiento, hagan ustedes lo mismo. La porción que rodea a este pasaje, del capítulo 3, verso 8 hasta el 22 y el 4:12 al 19, son invitaciones a sufrir como cristianos. Y normalmente uno diría eso va muy en la línea de ir en contravía. A nosotros no nos gusta sufrir.
Bueno, no sé a ustedes, a mí no me gusta sufrir. Y la invitación de esa porción, desde el 3.8 hasta el 4.22, es al sufrimiento. ¿Cómo es entonces una contravía asumir la actitud de Cristo? La invitación no es a sufrir por el sufrimiento como tal. La persona que sufre por sufrir, normalmente uno diría, es masoquista. Tampoco es una invitación al pare de sufrir, que está muy común en nuestra época. Y si bien la mayoría de nosotros cuando escucha pare de sufrir piensa en Machado y en la oración fuerte al Espíritu Santo, creo que en la iglesia también hemos aceptado mucho de esa invitación a parar de sufrir. El sufrimiento no hace personas santas porque solamente están sufriendo. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo sufre, sea por el fenómeno de la niña, por el fenómeno del niño, por la tragedia griega de la economía, o la italiana, o la española, o la europea, si usted quiere en nivel general. Todas las personas sufren. La contravía, el hacer contracultura en este sentido, es sufrir por vivir haciendo la voluntad de Dios. El sufrimiento que es sufrimiento cristiano es el sufrimiento que se desprende de la práctica de vida que honra a Dios. Si usted sufre por sus malas decisiones, si usted sufre por sus malas acciones, usted está sufriendo como sufre cualquiera. Eso no lo está haciendo mejor. Lo está haciendo sufriente, pero no mejor. El sufrimiento cristiano es sufrir por hacer la voluntad de Dios. En una cultura que nos ha enseñado que el que sufre, que el que está en tragedia es el bueno y hay que ayudarlo porque pobrecito, casi santo es, debemos recordar que la contravía y el sentido correcto es el sufrimiento cristiano. Es el sufrimiento que se desprende de hacer la voluntad divina. Entonces, la vida en contravía tiene sentido si la contravía es asumir la actitud de Cristo. El segundo sentido, del cual les quiero mencionar, es que la vida en contravía tiene sentido si la contravía es abandonar las prácticas de los incrédulos. Pedro dice las prácticas de los gentiles. Pedro habla de cómo el cristiano ha abandonado las prácticas de los gentiles, ha dejado de hacer lo que hacen los incrédulos, cómo eso es parte del pasado, y lo menciona con ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo estas otras cosas. Pedro está convencido, en ese sentido, que el cristiano ya no debe ser un practicante del pecado. Ir en contravía es básicamente no hacer lo mismo que hacen los de afuera. La iglesia constantemente vive en la tensión de la cultura. ¿Qué elementos son culturales que podemos aceptar y qué elementos culturales definitivamente no podemos aceptar? ¿Qué tanto nos parecemos o qué tanto nos diferenciamos de los que están afuera? Si entre nosotros y la persona de afuera no hay diferencia, ¿qué clase de contravía estamos siguiendo? Cuando se hace esta comparación en el pasaje, Pedro dice que el de afuera, el incrédulo, el gentil, blasfema contra el cristiano, porque el cristiano ya no corre en esa carrera de inmoralidad. El cristiano ya no corre tras lo que el incrédulo hace. La mayoría de nosotros vive en el mundo capitalista, caracterizado por un capitalismo que ha sido denominado en los últimos tiempos capitalismo salvaje. Parte de la pregunta que debemos hacernos es si realmente nosotros no estamos corriendo en la misma carrera del capitalismo salvaje. Si hemos abandonado la práctica de esos paganos que ha abandonado el desenfreno, las pasiones, las borracheras, las orgías, las parrandas donde se bebe mucho vino o las idolatrías abominables. O básicamente seguimos manteniendo algunos elementos de la cultura que hace que seamos difíciles de identificar como diferentes. El sábado en el concierto de la U, no sé cuántos vinieron, en una de las canciones que se cantó se recordaba que si nosotros no reflejamos a Jesús, entonces el mal se disfrazaría de luz.
Sí, si nosotros no nos separamos de ellos, entonces ¿cómo vamos a mostrar la obra de Jesús? Entre el cristiano se hizo común la expresión es que se me salió el viejo hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo eso? No, es que se me salió el viejo hombre. Uno debiera reconsiderar esa situación. Si el viejo hombre se le salió a uno, es probablemente que no sea tan viejo ese hombre. Puede que sea parte del hombre normal, del 21 que uno tiene. ¿Sí? Si nuestras acciones no son diferentes, ¿sí?, es probablemente porque no somos diferentes. La vida en contravía tiene sentido si la contravía es abandonar la práctica de los incrédulos. El tercer sentido que se menciona en este pasaje es el de la vida en contravía tiene sentido si el sentido es ser buen administrador de la gracia de Dios. Los versos 7 al 11 del pasaje que hemos leído tienen un sabor particular a práctica, tienen un sabor particular al día a día, lo que uno hace en todo momento. Tienen ese sabor que le dice a la persona que está leyendo, si usted entendió los versículos anteriores, si usted ha entendido las porciones anteriores, entonces debe obrar de esta manera. Es el tomar la actitud, el asumir la actitud de Cristo, es el abandonar las prácticas de los gentiles lo que debe llevar al cristiano a vivir en el sentido que se representa en los versos 7 al 11. A vivir siendo un buen administrador, un fiel administrador de la gracia del Señor. ¿Cuáles son los elementos que se nos presentan en esa porción? Orando sobrios y con la mente despejada. Amarse profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Amarse profundamente, aún sabiendo cómo es el otro. Y especialmente, aún sabiendo cómo es uno mismo. Practicar la hospitalidad sin murmurar. Practicar la hospitalidad sin quejarse. Hablar como se habla, como quien está hablando palabras de Dios. Y servir como quien sirve por el poder de Dios mismo. Elementos que representan a la iglesia en el día a día. Elementos que representan a la iglesia en su práctica. La hospitalidad, la predicación, el servicio, el amor, la oración. Elementos que nos dicen, si nosotros vamos en el sentido correcto, nuestra vida hace una buena administración de la gracia divina. Cada uno de los cristianos ha recibido dones de parte del Señor. El cristiano que quiere ir en la contravía correcta debe administrar fielmente y en una buena forma esos dones. Esos dones recibidos de la gracia divina. Y no solamente para decir que el evangelio debe crecer. Jesús, registrado en los evangelios, expresa a los discípulos, aquellos que le están siguiendo, que la justicia de ellos debe ser mayor que la justicia de los fariseos. Y no sé si es una forma en la que yo me engaño o no, pero creo que la justicia se demuestra en las cosas que uno hace en la práctica. Si mi justicia es mayor que la de los fariseos, pero nadie se da cuenta de eso, es probable que no sea mayor. La invitación es a mostrar eso en las cosas que hacemos, en lo que caracteriza nuestro día a día. Por eso los elementos tan sencillos expresados allí, pero elementos todos para glorificar el nombre de Dios. Si nuestras acciones no glorifican a Dios, si nuestra práctica no es la demostración de una fiel administración de la gracia divina, probablemente no estamos yendo en el sentido correcto. La vida en contravía tiene sentido si el sentido es ser un buen administrador de la gracia divina. Ahora, vivir en contravía no es fácil.
Si usted va en un lugar, va en contravía, se va a encontrar un poconón de señales que no las puede ver porque va en el sentido contrario. Se va a encontrar con la oposición de otros vehículos que le están diciendo a usted, le están recordando, a veces de pronto está insultando, que usted va en el sentido incorrecto, de acuerdo a la carrera de inmoralidad que lleva el mundo. El cristiano se encuentra con diversas vías que le invitan a caminar por allí, pero sabe que por el servicio al Señor, por tomar la actitud de Cristo, por abandonar las prácticas de los gentiles, debe ir en contravía a esas vías a las cuales está siendo invitado. El sufrimiento del cristiano debe ser aceptado si éste se desprende de vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. El abandonar las prácticas de los gentiles debe ser parte de la expectativa del cristiano, porque si seguimos haciendo lo que ellos hacen, simplemente no somos diferentes. Cuando administramos la gracia divina correctamente, cuando somos buenos administradores, fieles administradores de la gracia de Dios, el nombre de Dios será glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida es un constante ir en contravía. Roguemos a Dios que estemos yendo en la contravía correcta. La vida en contravía tiene sentido si va en el sentido correcto. Que el Señor les bendiga.